Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Kenji? ¿Cómo estás, hermano? Bien, bro. Feliz del segundo episodio y igual también un saludo a toda la gente que se está conectando a escuchar Expandiendo Mentes Podcast. Como ustedes saben, hemos creado este espacio, Carlos y yo, para poder compartir un poco de ideas, reflexiones. Como dije en el primer episodio, vamos a compartir diferentes perspectivas. No tenemos la verdad absoluta y tampoco nos interesa tenerla. Así que simplemente son ideas que nosotros podemos compartir y esperemos que les puedan nutrir, ¿no? Carlos, ¿cómo has estado? Cuéntame, bro. Bien, bueno, estos días un poco ajetreado con el trabajo, pero bien, en el hospital, muchos casos interesantísimos, mucho aprendizaje día a día, siempre se aprende de cada caso es un universo, cada paciente es un universo del cual se aprende muchísimo y bueno, este proyecto justamente es algo muy interesante, algo que siempre quisimos hacer ya desde hace mucho tiempo, creo que lo conversamos, ¿verdad? Sí, la primera vez que hablamos fue en pandemia, si no me equivoco. En pandemia. Y ya pasaron 4 años. 4 años. Es una locura. Exactamente, se pasa rapidísimo el tiempo. Pero chévere de poder concretarlo y ya está en el segundo episodio y creo que ya podemos entrar de lleno al tema. Sí. ¿Cuál es el tema de hoy día? A ver, para ir echando fueguito a la gente que se está escuchando ahorita el podcast. Bien, a ver, lo que pasa es que todo este tema que nosotros vamos a tocar el día de hoy, yo creo que entra en colación a la situación de generación de valores, de generación de la moral que se está generando en la población en general. Vemos corrupción en el gobierno, vemos corrupción a nivel de las instituciones públicas y privadas, vemos muchos cambios generacionales post-COVID, ¿no? Me tocaba ver mucha gente, muchos niños, muchos adolescentes en la consulta con cambios conductuales, con trastornos de ansiedad, con trastornos de déficit de atención, y eso me llama mucho la atención, porque estas conductas nosotros tenemos que analizarlas. Bueno, yo como neurólogo, como médico, bueno, tengo que analizarlas porque es parte de mi trabajo. Entonces me ha llamado mucho la atención en qué es lo que se está haciendo bien y qué es lo que se está haciendo mal. Entonces, para resumir lo que acabas de decir, el tema de hoy día vamos a hablar de estas conjeturas morales y qué es hacer el bien, ¿no? Porque creo que todos tenemos un concepto de lo que significa bien, lo que está mal, lo que es correcto e incorrecto. Va a depender muchísimo de nuestra cultura, de la educación que hemos recibido de casa, el barrio que hemos crecido, la residencia donde hemos crecido, el país, etc. Creo que son muchos elementos los que hacen la evaluación que nosotros le damos a aquello que es positivo o negativo, ¿no? Y yendo un poco a los extremos. Carlos, entonces, para ti, ¿qué significaría, qué es hacer el bien? Claro, primero hacer el bien es una decisión, en primer lugar, es una decisión. Yo decido hacer el bien, ¿no? Pero en otro contexto, el bien es un concepto que puede ser el bien individual o el bien colectivo, ¿no? Yo me puedo hacer el bien particularmente cuando, por ejemplo, cuando me cuido mis pensamientos, cuido mis relaciones interpersonales, desarrollo habilidades, ya sea en cualquier ámbito, habilidades cinético-espaciales, habilidades, habilidades físicas, habilidades emocionales, mentales, etcétera, en general, ¿verdad? Entonces, me cuido, estoy haciéndome el bien, ¿verdad? Entonces, pero también hay un bien colectivo, ese bien que yo prefiero hacer el bien a nivel colectivo, quiere decir que voy a tomar decisiones empáticas, voy a tomar decisiones asertivas para generar un entorno social adecuado, un ambiente adecuado. Y ese entorno social puede ser la familia en primer impacto. El primer impacto tiene que ser la familia. La pareja, claro, si estás casado, tu pareja se convierte en tu familia, tu oficina de trabajo, si tienes 5, 10, 20, 30 personas al lado, o un proyecto social el que deseas emprender, o simplemente una persona desconocida con la que te cruzas en la calle, ¿no? Creo que me gusta lo que comentas porque creo que es importante tener esta lógica en la que como yo me cuido, que es el autocuidado, bien como tú dices, pero también en este autocuidado yo me doy a mí mismo el valor propio de sentirme bien y darme esta sensación de bienestar para poder también otorgarla a los demás. Porque bien es dicho que no podemos dar aquello que
que no tenemos, o buscamos muchas veces, ¿no? También ocultamos a través del resto, damos muchas cosas que ni siquiera nos otorgamos a nosotros mismos. Pero hay que tomar en cuenta también, Kenji, que por ejemplo el bien colectivo es muy subjetivo también y tiene muchos ruidos y tiene muchas perspectivas y tiene muchos prejuicios. El bien colectivo, por ejemplo, podemos analizarlo desde el punto de vista cultural. No en todas las culturas hacer el bien es el mismo. Tenemos que ver el punto de vista religioso, el punto de vista tradicional, las tradiciones que tienen las personas. Pero también, o sea, la religión, la tradición, la cultura del país sesga nuestra capacidad de discernir qué está bien, qué está mal. Justamente porque por si eso... yo soy un ortodoxo religioso, o sea, posiblemente algunas prácticas que tú tengas, para mí van a ser pésimas, malas, incorrectas. Y mi juicio moral frente a ello va a dar... Por eso sí te entiendo cuando hablamos de subjetividad, y creo que también es importante el entender lo subjetiva que es nuestra forma de evaluación de la realidad y lo peligroso que puede ser no amplificar nuestra propia lógica para no ser tan sesgados solamente por la perspectiva con la cual yo observo y evalúo qué es lo que está pasando a mi alrededor. No sé si me dejo entender. Sí. Pero justamente ahí iba. Justamente ¿por qué? Porque hacer el bien depende de las perspectivas en un entorno determinado. Por ejemplo, la cultura. Uh-huh. Por ejemplo, yo hablo de la tauromaquia. Por ejemplo, en España la tauromaquia es considerado un arte, pero en otras partes del mundo, incluyendo acá el Perú, ¿Qué es la tauromaquia para las personas que posiblemente, como yo en un momento no sabía qué significaba? La corrida de toros. Ok. Uh-huh. ¿No? Estar en un coliseo, en un coliseo, y el espectáculo. Y gozar de esa agresividad, de esa... desde mi punto de vista es una atrocidad y es una tortura al animal, pero en otros países, en España, por ejemplo, se ve normal. Y también en algunas provincias del Perú también se practica mucho la tauromaquia. Entonces... Es una herencia española, ¿no? Exactamente. Entonces, para algunas personas lo están haciendo bien, porque es una tradición, porque es cultura, y aplauden, y se emocionan. Pero para otros ojos, eso es una tortura. Igual, por ejemplo, en el Islam, la muerte es un paso a otra vida, ¿verdad? Correcto. Es un concepto diferente. Entonces las personas creen que la muerte es un paso hacia otra vida mejor. Que esta vida es un aprendizaje, básicamente. Pero otras personas pensamos diferente, ¿no? Pensamos que esta vida es la única vida que vamos a tener y hay que cuidarla. Y hay que cuidar nuestro instrumento, que es nuestro cuerpo, lo mejor que podamos. En otros países, por ejemplo, acá en el Perú comemos cuy, por ejemplo, ¿no? Y es buenazo. Nunca he comido cuyo por ahora. Bueno, es riquísimo. Pero en otros países lo ven como un roedor y les parece... como una mascota. Como una mascota. Es el y les conejo parece... indio, si no me equivoco. Exactamente. Llamado. Entonces, como te comento, el bien se tiene que ver dependiendo de la cultura, dependiendo de las religiones, dependiendo de las creencias, ¿no? Porque una cosa es la sabiduría y otra cosa son las creencias. Entonces, dependiendo de tu fe, ¿verdad? Claro. Que tú eres una persona de fe, entonces, ¿cómo interpretarías el bien? Mira, yo creo que mi cosmovisión es cristiana. Yo nací en un hogar católico. Ha tenido una evolución, se podría decir, de la teología, del conocimiento, por herencia de mis padres y también por curiosidad. Y creo que la curiosidad es un elemento sumamente importante para nutrir la mente, para nutrir la forma como podemos operar y sobre todo cómo aquello que juzgamos como algo mal frente a otras culturas, otras costumbres o personas, inclusive vecinos, al final simplemente es un constructo de lo que yo adquirí en casa, ¿no? Pero siento igual que hacer el bien es esta conciencia, como bien tú dijiste al inicio, esta decisión en la cual yo tomo no solamente una perspectiva en que, ok, esto cómo me beneficia, me trae bienestar y sensación de paz, sino también que más adelante, en cualquier otro espacio de la vida, puedo otorgar aquello, ¿no? Y ya bien lo comentamos y creo que es una redundancia. Sin embargo, yo creo que el peligro está cuando juzgamos y criticamos algo que nosotros creemos que está mal. Y aquí voy a poner un ejemplo bien concreto. No sé si a ti te ha pasado, cuando tocan la puerta de tu casa, eres niño y tu madre te dice, dile que no estoy. Y tú vas y la persona que te está buscando, tu papá, tu mamá, y dice, no estoy. Desde pequeños nos van inculcando ciertas actitudes de mentira. Cuando crecemos, la mentira es
altamente castigada como un acto moral inmoral dentro de la sociedad. Pero cómo una mentira puede volverse una justificación positiva para poder tapar algo. Exacto. Entonces, ¿cómo entra a tallar nuestra conciencia de la moral y de la ética, de lo que se trata realmente correcto e incorrecto, cuando de niños hemos normalizado algunas actitudes y que lo trasladamos al trabajo, a la pareja, a la familia, y lo vemos como algo que no es ofensivo, ni que lastima, y que inclusive posiblemente nos cuida, nos protege de información que para nosotros es delicada, pero que en el interno, ya en esta reflexión personal, yo creo que es importante tomar en cuenta, ¿realmente podemos ser 100% sinceros o siempre va a haber una cuota de esa parte falible como humanos en la cual siempre vamos a fallar, independientemente que digamos que amamos a las personas? Definitivamente va a haber una parte falible, porque somos seres humanos y justificamos cada acción que hacemos. Nuestro cerebro justifica cada acción que hacemos. Nuestro cerebro nunca quiere estar en caos. Siempre nuestro cerebro nos va a llevar a una fase de confort. Uh-huh. Y a pesar de que nosotros sabemos que estamos haciendo algo malo, nuestro cerebro lo va a justificar. Uh-huh. Por ejemplo, hoy día no voy al gimnasio. Bueno, no voy al gimnasio porque estoy cansado, tuve mucho trabajo. Nuestro cerebro inmediatamente ya lo va a justificar, ¿no? Hoy día me sirven una torta de chocolate. Bueno, por hoy, porque es cumpleaños de Pepito, lo voy a comer. ¿Me entiendes? O sea, estoy poniendo ejemplos banales, sí, pero pasa en el día a día. Nuestro cerebro siempre va a justificar cada acción que nosotros hacemos. Y justamente en una reunión me tocó ver un caso muy particular que me llamó mucho la atención y creo que es importante comentarlo. Era una familia que estaba en una sobremesa en un restaurante y el niño estaba con unos audífonos, con unos headphones y estaba con una tablet en la cara. Los padres estaban conversando, estaban discutiendo, estaban conversando cosas relevantes para ellos, pero el niño, estaba totalmente abstraído con los headphones en los oídos y con la tablet. No hablaba absolutamente nada y no intervenía en la conversación. Aquí esto genera una abstracción de la persona y un aislamiento total. Genera un aislamiento del niño. Y esto no le permite analizar, no le permite entrar en un contexto de conversación con los padres. Uh-huh. Entonces, antes, por ejemplo, la sobremesa era importantísima porque el papá, era el que mandaba en la mesa, el que dirigía la conversación, ¿verdad? Pero ahora los niños están fuera de ese contexto, fuera de ese entorno de interactuar con los padres. Entonces, actualmente, la conversación ya perdió la batalla contra los estímulos audiovisuales, claro, que sí, son tan bizarros actualmente. Sí, si yo estoy sentado al lado de esta mesa, mi lógica natural va a ser de juicio y que posiblemente claro, tú y yo no hemos crecido con una tablet, somos de otra generación, y mi crítica va a ser hacia los padres más que hacia el niño. O sea, pero me pongo a pensar también, ¿qué autoridad moral o ética tengo yo para hacer un juicio sobre una persona en algo que yo creo que no haría, pero que en otras áreas de mi vida me equivoco? ¿A qué voy con esto? Entonces, si habíamos mencionado al final que también hay una subjetividad en la crítica que yo hago basado en lo que es correcto o incorrecto, y me veo a mí mismo como un ser que puede equivocar, entonces realmente el ser humano, tú y yo, o las personas que nos escuchan, tenemos cierta autoridad para poder criticar moralmente algo que nosotros no hacemos, o sí lo podemos hacer siempre y cuando haya esas premisas como la humildad, no solamente para poder criticar, sino reconocer que yo también estoy errado en algo, y el deseo de cambio, de mejora, o esta conciencia de, yo puedo juzgar que eso está mal, pero en otro aspecto de mi vida no lo hago bien, y hay una crítica personal, o una autocrítica, pero está de mi lado el deseo de mejora. ¿A qué voy con esto? Porque es interesante, porque mientras te escuchaba la historia yo me veía al lado de la mesa, imaginándome y criticando a estos padres, y diciendo, oye, qué pésimos, ¿cómo es posible? Y etcétera, ¿no? Yo no soy padre, no tengo hijos, pero mira la mente automáticamente cómo ya genera un juicio de valor basado en un comportamiento de dos personas X que ni siquiera yo conozco, no sé su contexto de vida, etcétera. ¿Cuántas veces nosotros caemos en este pozo constante de generar una crítica, una vez más, basado en lo que está bien y está mal, pero ni siquiera criticamos
de dónde viene nuestra lectura de qué es bueno, qué es malo. Exactamente. Sí, yo te entiendo lo que me comentas, pero aquí básicamente este ejemplo venía para contextualizar que muchas veces se hacen acciones en teoría para solucionar un problema, para que el niño se entretenga y para que deje conversar a las personas, pero estamos haciendo un daño colateral. Eso se llama daño colateral, porque ya hay estudios bien diseñados, donde dicen que las personas que están abstraídas por un largo periodo de tiempo durante el día en videojuegos de violencia, se vuelven más introvertidos y se vuelven más aislados. Eso está ya totalmente comprobado. Correcto. Y la adicción al videojuego ya está catalogado como una adicción. Entonces, los padres pueden pensar que en ese momento están haciendo algo que puede funcionar, que sí, funciona, en el momento. ¿verdad? En el momento. Pero el daño colateral que están generando a largo plazo, puede ser determinante. Ok, acá hay algo interesante entonces. Yo creo que algo el bien a mis hijos, a la sociedad o a mí mismo, pero no tengo conciencia del impacto de esa acción creyendo que está basado en el bienestar o en lo positivo. Uh-huh. Entonces no tenemos conciencia del daño colateral que puede existir o de un impacto positivo que puede existir. Exacto. ¿Cómo podemos entonces, y esa sería mi crítica personal, cómo puedo amplificar un poco la capacidad de darme cuenta cuál es ese impacto de esta acción que estoy tomando basada en si está bien o está mal? Es que nosotros podemos hacer daño de forma consciente y de forma inconsciente. Creo que el consciente es el más peligroso, porque lo maquino, o sea, lo pienso, lo diseño en mi mente y luego actúo, porque el inconsciente ya viene desde otros espacios de resentimiento, la ira, la herida, la frustración. O sea, hay un abanico de respuestas para decirte por qué he operado mal y por qué he buscado lastimar. Exacto. Erich Fromm, que es un psicoanalista judío, estudió esto que me estás comentando, ¿no? Porque nosotros como seres humanos tenemos conductas agresivas como respuesta protectora. Pongámosle una agresividad protectora, pero Erich Fromm lo denominaba como agresividad benigna. Lo clasificaba como agresividad benigna o agresividad maligna. La agresividad benigna es cuando nosotros nos encontramos en una situación de peligro, en una situación de amenaza. Se genera una descarga de adrenalina en nuestro cuerpo y nosotros podemos adquirir una fuerza que nosotros creemos que no tenemos y podemos escapar, huir o enfrentarnos al peligro. Uh-huh. Eso se llama agresividad por respuesta, agresividad benigna. La agresividad maligna no tiene absolutamente nada que ver con ello. La agresividad maligna es una agresividad consciente y no tiene nada que ver con una función protectora. Y aquí justamente entran las personas que tienen características psicopáticas, que tienen características de sadismo, uh-huh, ¿no? Y esto obviamente ya es un trastorno. Ok, entonces tú me estás diciendo que puedo ser agresivo con una justificación importante, que es cuando mi vida está amenazada o la integridad de alguien amado está amenazada, yo puedo ser agresivo. ¿Eso me estás queriendo decir? Definitivamente, porque eso es conducta. Okay. Esa es conducta humana normal en todos los animales, incluyéndonos a nosotros mismos. Cuando nuestra integridad, cuando nuestra vida corre peligro, o la vida de alguien, obviamente. Pero creo que también hay niveles, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo me considero que voy a tener un acto agresivo benigno, no cuando mi vida está en peligro, sino cuando yo interpreto que la integridad y la falta de respeto hacia mí o hacia otra persona está siendo amedrentada y yo reacciono de forma agresiva, creo yo que no hay una autoevaluación correcta para darme cuenta si vale o no la pena mostrar esa agresividad benigna. Justamente por eso Porque no puedo saber el daño colateral que puede pasar. Te cuento un caso real, uh-huh, y no quiero que olvides lo que vas a decir. Unos amigos van de fiesta a un videopub una noche, etcétera. Hay una discusión. Pasa un chico, uh-huh, le agarra el trasero a su amiga. Okay. Él automáticamente salta a increparlo. Y el chico que hizo eso automáticamente saca un arma y le dispara. Uh-huh. Claro, lamentablemente uno reacciona de forma primitiva en una situación límite. Uh-huh. No piensa, uno no razona, automáticamente sale esto. Por eso te decía, ¿en qué grado uno puede justificar la agresividad benigna
en una situación de este tipo. Únicamente cuando está en peligro tu vida. Y es importante que lo recalques para las personas que escuchan, porque creo que muchos de nosotros, hombres o mujeres, justificamos nuestra agresividad. Y eso creo que no es dable en ningún espacio. Es que mira, a ver, únicamente esta agresividad benigna, y Eric Fromm lo detalla, solamente se determina cuando está en peligro nuestra vida. Como acto de supervivencia. Acto de supervivencia. Okay. Como acto de supervivencia. Porque si nosotros nos enfrentamos a un caos, a cualquier tipo de caos, nosotros tenemos que regular nuestra conducta. Porque nosotros vamos a estar diariamente expuestos a situaciones de caos, de estrés. Ojo que no todo caos y no todo estrés es malo. El estrés en algún punto o desde algún punto puede ser positivo porque nos desencadena una acción de aprendizaje inmediata, ¿no? El caos nos puede hacer aprender. Yo siempre les pongo este ejemplo a mis pacientes varones que les gusta el fútbol. Yo les digo, mis pacientes me dicen, doctor, tengo muchos problemas. No puedo soportar, tengo que salir del trabajo rápido, agoto mi paciencia muy rápido. Entonces yo les explico, mira, el estrés va a estar siempre. El estrés no va a cambiar. El caos va a estar siempre. Termina un problema, viene otro problema. Entonces yo siempre les pongo este ejemplo, pues, ¿no? Si tú le lanzas un balón de 40 metros a una persona, a un futbolista profesional, imagínate a Ronaldinho, ¿cómo te para la pelota? Te la para de pecho y no rebota ni siquiera 20 centímetros, ¿verdad? Porque es profesional. Pero si tú le lanzas ese mismo balón de 40 metros a una persona que es un futbolista amateur o que nunca ha jugado fútbol... Yo por ejemplo, no sé jugar fútbol. Se le pasa la pelota o la para y es un rebote de 10 metros, pues, ¿no? El mismo problema. Es el mismo problema. La pelota representa el problema. La pelota, el pase de 40 metros representa el estrés, el problema. El tema es quién lo recibe y cómo lo recibes. ¿Estás preparado para recibirlo o no estás preparado para recibirlo? Entonces el problema no es el estrés, es la adaptación hacia el estrés. Es como tú te preparas para cada situación de estrés. Y eso se aprende. ¿Sabes qué me haces pensar? Entonces, esta lectura, y también un poco como que no desviándonos tanto del tema, esta lectura que yo le doy de qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto, inclusive es la lectura que yo le doy a las situaciones que me pasan. Si yo le doy esta lectura a estas situaciones que me pasan, como negativa, como atroz, como horrible, obviamente mi forma de reaccionar que ocasiona una emoción no va a ser la adecuada, ¿no? Creo que hemos conversado súper chévere hasta este punto. Vamos a hacer una pequeña pausa para poder retomar igual con este tema. ¿Te parece? Genial. Bien, habíamos hecho una pequeña pausa. Hemos vuelto igual con el tema. A los que hasta este momento están escuchando el podcast, estamos hablando acerca de las conjeturas morales. Hemos dado una introducción con diferentes ideas y perspectivas, pero queremos un poco, haciendo efecto embudo, ceñirnos en algunos temas ya más puntuales. ¿Qué sugieres? Mira, a ver, yo tengo un conflicto, ¿ya? Porque cuando hablamos de la moral, por ejemplo, la moral es una serie de reglas para el bien común, ¿verdad? Correcto. Pero actualmente me estoy dando cuenta que la moral está cambiando. La moral ya no es la misma de antes. Y no tiene por qué serlo, porque todo concepto es dinámico, en primer lugar. Entonces, la filosofía moral es una corriente filosófica desfasada. Nosotros nos estamos quedando atrás. ¿Tú qué opinas? No lo sé. No, yo no creo que sea desfasada, pero sí es evolutiva, porque el contexto, la tecnología, la mente, la moda, la cultura pop, etcétera, nos consumen, nos hacen parte de, ¿no? La forma como pensábamos nosotros en la década de los años 80 no es la misma que en los 90, no es igual que en los 2000 y no se asemeja en absoluto en lo que es ahora. La crítica social es que vivimos una cultura de inmediatez, que los jóvenes son más sensibles, poco empáticos, más digitalizados, y nuestra crítica es que eso está mal. Yo no creo que sea... gente, sorry por el soundtrack de fondo, es parte de... pero yo no creo que sea algo desfasado, sino que siento yo que tengo que entender que es una cuestión evolutiva, porque también ahora, a mis casi 35 años, tengo acceso a información del otro lado del mundo a un nivel de detalle que antes no tenía. Entonces yo creo que mi rol es, ¿cómo puedo comenzar a ver desde una forma más empática y comprensiva la perspectiva de que tienen otros lugares y países? Y yo simplemente voy a decir, esto está mal, y entro en una perspectiva absolutista
de que va en contra de mi sistema de valores y lo que yo considero que es correcto e incorrecto, pero tampoco sin caer en el relativismo. ¿Tú qué Claro. opinas? Mira, yo creo que las conductas, los patrones de conducta son la mimetización de toda la sociedad. O sea, a lo que voy. Yo creo que la moral actualmente está bien venida a menos. Porque leí un libro que decía que la nueva moral experimenta la muerte de Dios, le quita la relevancia Interesante. para generar un libertinaje, Ujú. ¿no? La moral ya no se toma en cuenta como una premisa. ¿Tú crees que vivimos una cultura de libertinaje hedónica, de búsqueda del placer constante? Siempre se vivió, ¿no? Definitivamente. Pero actualmente. Definitivamente. Ok. Definitivamente. Ya las redes sociales, ya las aplicaciones, las aplicaciones de citas generan una banalidad de las relaciones interpersonales. Ya generan una especie de insensibilidad. No, también, bueno, hay un mercantilismo de por medio en todo ese consumo o la creación de redes sociales, pero el instrumento es real, está allí. Al final somos nosotros quien determina la forma de uso. Pero la forma de uso que yo le doy, obviamente está supeditado una vez más a mi sistema de valores, lo que yo considero que es correcto o lo que considero que es incorrecto, y la normalización de lo incorrecto. Y digo incorrecto entre comillas para lo que están escuchando, porque lo que para mí es incorrecto, posiblemente para ti es correcto, ¿no? Posiblemente el tener una cuenta en la cual yo venda mi cuerpo, mis pies, etcétera, ¿no? Un ejemplo bastante abierto, yo como hombre. No quiero ser pesimista, ¿eh? No quiero tomar pesimismo. Sí, tú... No quiero ser pesimista, pero es que yo veo que estamos en la época del desborde, del exceso, de la... Ojo que tu comentario es bastante conservadora. De la insaciedad. O sea, si yo escucho tu comentario desde afuera, de una perspectiva un poco más amplia, yo lo criticaría como conservador y un poco catastrófico. No. Quizá no. ¿Por qué? Porque yo soy muy abierto a muchas ideas. Okay. Pero a mí me genera mucho ruido. Me genera mucho ruido ver y experimentar y escuchar ideas donde el libertinaje y, por ejemplo, la sexualidad y la venta de tu dignidad, de tu privacidad, está siendo ya cada vez más normalizada, ¿no? Entonces yo no acá no me quiero dar del cucufato, del conservador, pero solamente estoy poniendo en la mesa temas importantes. Yo creo que la moral son todas las reglas para una convivencia adecuada en una sociedad. Cuando ya se genera una perturbación de esa tranquilidad social, ya yo creo, es que mira, como hablamos hace un momento, yo puedo hacer el mal de una forma directa o también de una forma colateral, ¿verdad? Entonces, siempre que alguien tienda a dirigir al centro, al equilibrio, yo creo que es un mensaje. Puede sonar conservador, pero yo creo que es el mensaje correcto. Llevar la conducta al equilibrio. Ok, ¿sabes qué más que se me viene a la mente? Hace tiempo conversaba, no hace tiempo, hace unas semanas, como un mes, conversaba con un amigo, colega, él es coach, también coach ontológico, si no me equivoco. Y él decía que muchas veces en nuestra vida somos como un péndulo. Cuando tú sueltas un péndulo, el péndulo en este caso, vira de un lado hacia otro. Y nosotros estamos en el punto, deberíamos estar en el equilibrio entre el lado extremo, que puede ser positivo, correcto, incorrecto, inmoral, o el lado positivo, que es lo moral y lo bien visto, ¿no? Entonces, allí me resuena un poco lo que tú dices, porque yo creo que no es una cuestión conservadora, sino es una cuestión de conciencia, de crítica social, pero también de, una vez más, creo que este concepto maravilloso que nos gusta mucho a los dos, esta humildad de reconocer mi vida está girando basado en un péndulo que está tocando los extremos, que es bueno, que es malo, que es satisfactorio a un porcentaje muy alto, o está en la búsqueda del equilibrio y la conciencia en un centro. Valga los ejemplos que tú acabas de tomar, ¿no? Es que lo que pasa es que, mira, nosotros actualmente
estamos llenos de estímulos, de una hiperestimulación mental, que cada vez se está haciendo más bizarra, que cada vez necesitamos más, digamos, conceptos o artefactos, ¿no? Que ya van a diseñar una realidad paralela y que nos van a sacar de esta realidad. ¿Entiendes? Estoy hablando de la inteligencia artificial, claro. estoy hablando de la realidad virtual, donde ya esta realidad va a ser una realidad insuficiente. Poco placentera o atractiva. Poco placentera y atractiva, va a ser totalmente aburrida. Pero ¿sabes qué? Yo creo que sería poco, y es un juicio que va a ser, sería poco placentera y atractiva para quien no trabaja su interior y está más en la búsqueda de lo exterior. No sé si me dejo entender, sí, ¿no? claro. Si yo estoy, obviamente mi vida está más hacia, ok, ¿qué es lo que me genera tranquilidad, placer, satisfacción, goce, sensación de paz, disfrazada de muchas cosas? Obviamente voy a buscar más estímulos y el sistema está creado para eso, ¿no? Pero si yo, de una forma consciente, no necesito irme al Tíbet y volverme un monje para poder liberarme de todo eso, sino simplemente en mi vida cotidiana voy tomando con mayor calma, con crítica, como dijimos la vez pasada, con reflexión y acción, cómo yo puedo generar ese equilibrio a pesar de los hiperestímulos que tengo alrededor de consumo en mis debilidades personales. Puede ser moda, música, sustancias, sexo, pornografía, etcétera, porque los estímulos están allí, pero claro. Yo como tomo dominio de mi propia vida para considerarme una persona moralmente saludable. Es que yo estoy hablando, claro, estoy hablando contigo. Eres una persona de 35 años, casi. Digo casi porque va a cumplir 10. Exacto. Segundo mes ya tengo 35. Pero estoy hablando con una persona ya adulta, ¿me entiendes? Sí, entonces no pensaba así a los 25. Pero yo estoy hablando de la generación que viene. Ok, ya te entendí. De la generación que viene. La generación que viene se está acostumbrando a esa realidad. Se está generando. ¿Tú crees que es peligroso? Peligrosísimo. No, definitivamente peligrosísimo, porque son herramientas que son armas de doble filo. Son herramientas que te pueden diseñar una estructura mental mucho más desarrollada, pero también te pueden generar una inercia excesiva. Okay. Pueden generar una esclavitud en un contexto irreal. Te puede sacar de la realidad. Sí, te entiendo. Y eso te puede volver abstraído y te puede generar trastornos de la personalidad. Te puede generar una personalidad esquizoide, etcétera, etcétera. Porque nosotros tenemos que entender que los actos que nosotros consideramos malos son indelebles. Cada acto erróneo que cometemos es indeleble, no se borra. Okay. Los actos malos no se borran con actos buenos. Los actos buenos se borran con actos malos fácilmente. Sí, yo creo que es una lógica interesante en realidad. Yo te escucho y pienso, o sea, como adultos, creo que los que tenemos más de 35 para arriba o más de 30, tenemos una responsabilidad entonces intrínseca, sí. Definitivamente, tenemos una responsabilidad. Y ojo que no quiero acá nuevamente banalizar o ser catastrófico desde el punto de vista... No, pero sí te entiendo, o sea, yo creo que vale la pena tener una mirada del futuro de colapso, y eso lo menciona Jim Dator en la teoría de los futuros. Es una teoría maravillosa en realidad también. Yo creo que esa es la capacidad prospectiva que tú tienes de, ver un escenario de colapso, ¿no? El peor escenario, porque nos ayuda a diseñar estrategias, ideas, compromisos y responsabilidades para poder enfrentar eso. Entonces, bueno, no, yo no soy padre aún, tú tampoco, a saber, nada, mentira. Pero creo que sí es importante no solamente ceñirme en ese escenario que tú mencionas, sino que otros escenarios basados en la construcción moral que hay actualmente también podemos empujar. Claro. Como por ejemplo un escenario positivo, ¿no? Un escenario en el que sea de crecimiento, de desarrollo. Pero para que se logre eso, tenemos que hacer cambios trascendentales, no de tecnología, sino de mentalidad. En casa. Totalmente. En casa. En casa. Todo comienza en casa. Si en casa los padres no educan a los hijos en tener un pensamiento crítico, en tener un pensamiento, en generarles confianza sobre todo. Pero es que no lo van a hacer o no lo hacemos si primero no nos autoeducamos, si no somos creadores de nuestro propio conocimiento crítica.
Y eso es un mal transversal, bueno, en esta parte del mundo, ¿no? Pues no sé cómo es en Europa, no sé cómo es en Asia, no he vivido allí, no podría criticar, pero, o sea, claro, tú atiendes personas 20, 15 diarias, entonces tienes mayor evidencia de cuál es el cáncer de la sociedad. Mira, el cáncer de la sociedad actualmente son los trastornos del ánimo. Todas las personas que van a mi consulta, un 80%, si puedo decir más, sufren de trastornos del ánimo, algún trastorno postraumático, y la verdad que mi consulta neurológica parece más consulta psiquiátrica. En serio, yo derivo a todos mis pacientes al psiquiatra, pero muchos pacientes tienen más miedo de ir al psiquiatra que comerse una hamburguesa de doble queso. O sea, tienen más miedo de enfrentar una consulta con un especialista en salud mental que, no sé, que comerse un pollo a la brasa con papas fritas, ¿me entiendes? O sea, para hacer un contraste, ¿me entiendes? Te entiendo claramente. O sea, las personas le tienen miedo al psiquiatra, porque te digo esto claramente, yo cuando los derivo al psiquiatra, me dicen, pero doctor, ¿y por qué me está mandando al psiquiatra? Yo no estoy loco, yo puedo manejar esto. Y yo le digo... Es evidente que no, si ya está desbordando, si no estuviese contigo. Y yo obviamente le tengo que explicar que el psiquiatra no es una especialidad que solamente ve esquizofrénicos, pues, ¿no? El psiquiatra ve pacientes de trastornos del ánimo, trastornos de conducta, hasta también trastornos psicóticos, trastornos neuróticos, psicóticos. Ve desde temas muy leves hasta temas muy severos, ¿no? Como cualquier especialidad, ¿no? Entonces acá hay que también... hablar que la salud mental tiene un tratamiento, pero es un proceso. Yo siempre les comento esto a mis pacientes, es un proceso. Esto no va a cambiar de la noche a la mañana, no puede cambiar un problema que ha venido arrastrando el paciente por 30, 40 años, no puede cambiar en 2 semanas. Y los pacientes muchas veces se dan por vencidos rápidamente. Dicen, en 2 semanas no me hace nada este medicamento, doctor. No he experimentado ni un cambio, pero lógicamente, ¿cómo vas a experimentar un cambio en 2 semanas si esto viene arrastrándose 40 años? Correcto. 40 años. Entonces, esto es una tarea diaria que yo hago con mis pacientes al derivarlos a salud mental, pero yo noto que hay mucha resistencia todavía, mucha resistencia. Al igual que lo que pasa es que en la medicina hay una bioética, ¿no? Correcto. Que nosotros tenemos una frase que siempre la tenemos en cuenta, que es el primum non nocere. Primero, no hacer daño. Yo como neurólogo, yo no puedo tratar a un paciente con un trastorno psiquiátrico, un trastorno mental. Eso lo tiene que tratar el psiquiatra. Y las personas tienen que entender, las personas que están escuchando esto, tienen que comprender que la salud mental, los duelos, por ejemplo, tienen tratamiento. Correcto. Pero, sí, lamentablemente nadie trata un duelo. Nadie, y son muy pocas las personas que tratan un duelo. Las personas que están con ansiedad, con depresión, mira, imagínate que Lima está tan centralizado. Imagínate, en provincia, las personas tienen un psiquiatra por ciudad, 2 psiquiatras por ciudad. Imagínate, las personas prefieren irse a leerse las cartas. Es la verdad, prefieren irse a pasar el huevo o a pasar el cuy en vez de ir a un psiquiatra. Para poner en contexto, en el Perú, en el interior, Perú, diferentes zonas, hay bastante misticismo. Uno de esos misticismos y creencias propias de la región, que es cultura antigua, desde momentos incaicos, no sé cómo habrá evolucionado, pero se tiene la creencia que pasar un huevo por el cuerpo de la persona ayuda a quitar las malas energías o que fue visto de malas formas. Y también se utilizan los animales como la gallina o un cuy pasado por el cuerpo para que esta persona sea liberada de esos males, ¿no? Yo lo cuento porque yo lo he vivido de niño. Me han pasado el huevo, me han pasado la gallina y me han pasado el cuy. Lo sé, lo he vivido. Me han llevado a la sierra peruana a hacerme esos ritos. Una cosa increíble en realidad, surrealista. Se practica bastante. Se practica bastante, pero eso es lo interesante, ¿no? Cómo y los contrastes, justamente lo que conversábamos. Puede hacer el bien y hacer un daño colateral. Correcto, sí, o sea, mi creencia creyendo que eso es algo positivo, que me va a hacer bien
a mis hijos, a mi familia, el daño colateral es que simplemente es Estoy cronificando el problema. Sí, se aborda de una manera superficial e irresponsable por ignorancia. Ahí por eso ahí era la crítica que yo hacía, ¿no? ¿Cómo yo puedo exigir a los padres o a las familias que puedan educar a sus hijos si no hay una educación previa a nosotros como adultos, sin importar la edad, ¿no? Para poder hacer este discernimiento, qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto, y cómo yo me voy desapegando y desaprendiendo mis costumbres y mis creencias, que hace que yo tenga una crítica basada que esto está mal, y como esto está mal, nunca lo voy a hacer. Uh-huh. No. Por ejemplo, tú que, cambiando de tema un poquito así, que se me ha venido una idea a la cabeza. Dale, lánzala. El castigo. ¿El castigo es bueno, es malo? ¿Qué niveles de castigo pueden haber? Uh-huh. En primer lugar. Es una muy buena pregunta en realidad. ¿No? Porque muchas personas, o sea, nosotros hemos vivido en la época del castigo. Sí, hemos vivido en la época del castigo. La época del látigo, y es mental también el látigo que tenemos. De chicote, ¿no? Sí, claro. O sea, de la correa, ¿no? Exacto. Hemos vivido... El cinturón en otros países. Y eso era... Todas las personas lo hacían, ¿no? Y hasta lo generan como un tema jocoso. Y ahora nos reímos, pues, pero de niños hemos sufrido brutal, ¿no? La chancleta, pues, ¿no? El chancletazo. Pero escúchame, eso lógicamente no es positivo. De ninguna manera, de ninguna perspectiva. Ningún tipo de agresión es positivo. Uh-huh. Pero acá hay que poner, yo creo que... Pero el castigo no sería también una forma de aprendizaje. O sea, claro, no un castigo físico, pero obviamente hay una consecuencia que... Justamente por eso te preguntaba, el castigo. No está hablando de un castigo físico. Físico, claro. Está hablando simplemente de un castigo. Uh-huh. Un castigo puede ser, por ejemplo, quitarle el PlayStation al niño, ¿no? Llegaste tarde y te descuento, eso es un castigo. Y yo creo que muchas personas, quizá que vean este podcast, si lo ven, van a decir, oigan, ustedes no tienen hijos, ¿cómo pueden hablar de ello? ¿No? O sea, a ver, muchas personas tienen hijos y no están preparados realmente para tenerlos. Uh-huh. Ha pasado muchas veces. Entonces, ¿alguien te prepara para tener un hijo? Yo creo que nadie. O sea, yo creo, y mi respuesta siempre es esta, ¿no? No tengo hijos, pero he sido hijo. En un contexto diferente. Y como hijo... entiendo, dependiendo de la situación que pasa, pues un niño, un adolescente. ¿Un hijo puede ser amigo de su padre? Qué buena pregunta. Yo soy amigo de mi mamá. Mi mamá es mi amiga. Pero no es como tu mejor amigo. O sea, yo creo que hay niveles de amistad que uno puede tener con los padres. Conozco personas que sus padres sí son sus mejores amigos y confidentes, porque el padre tiene la capacidad de no hacer una crítica directa y moral de lo que el hijo hace o no hace, sino simplemente entiende que es una etapa y parte de su experiencia de vida. Yo considero que sí, no sería tan absolutista decir que no, pero claro, ¿no? Y regresando un poco al tema del castigo, hay castigos inconscientes que nosotros hacemos, ¿no? Por ejemplo, yo quedo en algo contigo y tú fallas en ese acuerdo que hemos quedado, claro, ¿no? Como mejores amigos, como colegas de trabajo, inconscientemente yo voy a buscar castigarte en algo que sé que te incomoda. Pero es un acto inconsciente. Para mí sería muy peligroso castigarte de manera pensada y decir, en esto voy a joder a Carlos, porque el tipo me falló, me fregó, ¿no? Entonces yo también quiero que él sienta igual como yo me he sentido. Quiero que ese pensamiento, esa forma de abordar de castigo sí es insalubre. Lo considero, pero muchos lo practicamos. Tú te equivocaste conmigo, yo te voy a dar una probada de lo mismo para que veas qué se siente. Eso es castigo. Okay. Pero eso no es constructivo en un aspecto, y eso se ve mucho en familia, en trabajo, más acentuado, y lo digo por experiencia, en relaciones de pareja. Lo que pasa es que yo lo digo, ¿por qué? Porque ya está estudiado y hay estudios donde los niños se mimetizan con los padres, adoptan costumbres, actitudes. Por ejemplo, un niño que ve a una madre ansiosa que responde de una manera ansiosa, el niño va a ser ansioso. Totalmente, es la forma como aprendió a responder ese problema, ese desafío. Un niño que ve que el padre responde de forma agresiva, de forma vehemente, grita por cada cosa, el niño también va a responder de esa manera. Es que justamente nuestro sistema nervioso central y periférico se mimetiza visualizando los movimientos, las actitudes, los gestos, y nosotros los aprendemos, nuestros músculos mimetizan esos movimientos, esas actitudes. Entonces, el primer aprendizaje está en la familia, en la casa, en los padres. Entonces, ahí es donde tiene que comenzar el bien.
Ahí es donde tiene que comenzar el crecimiento. Para generar un cambio, pero vamos a hablar de las personas que posiblemente nos están escuchando y no tienen hijos como nosotros. ¿Dónde se genera ese cambio si yo no tengo hijos, si no tengo una generación a quien impactar? En primer lugar, hay que entender que somos personas, estamos hablando de personas que tienen una integridad cerebral felizmente como nosotros, pero lógicamente hay otras personas que no la tienen y son personas dependientes. No vamos a hablar de ese tema ahorita porque nos entraríamos a otro espectro más grande, claro. Mucho más grande. Estamos hablando de personas que tienen la capacidad de entender y comprender, ¿no? Y no tienen, como tú bien dices, estos desafíos. Exactamente, alguna discapacidad. Entonces, estamos hablando de personas que pueden tener una capacidad de discernimiento. Nuestro cerebro tiene un sistema que se llama el sistema límbico, el circuito de Papez, como lo quieren llamar. El sistema límbico es un sistema que comienza en el hipocampo y termina en el hipocampo. Es un circuito, ¿no? Que involucra algunas estructuras cerebrales, como el giro parahipocámpico, el giro cingulado, etcétera, etcétera. Entonces, este sistema límbico se encarga de regular nuestras emociones, de inhibir del comportamiento sexual también, por ejemplo, ¿no? Entonces, este sistema límbico que fue experimentado hace muchos años, en el año 1800, ¿no? Le hacían lobectomías a algunos monitos, les quitaban parte del lóbulo, la punta del lóbulo temporal, y veían que estos monitos tenían actitudes vehementes, de ira, y cuando les quitaban otra parte del lóbulo temporal cercana, la parte lateral, tenían conductas más agresivas, hipersexuales, etcétera. Entonces ahí es donde se comienza a la investigación del sistema, de todo el sistema límbico. Entonces, este sistema nos permite a nosotros discernir qué está bien y qué está mal, poder interpretar. Correcto. Poder reconocer, por ejemplo, en tu rostro, yo puedo reconocer si tu rostro es un rostro que me va a generar un rostro agresivo, un rostro que, por ejemplo, yo lo puedo interpretar como un rostro agradable. Entonces, yo voy a poder entablar una relación, por ejemplo, directamente, sin que tú me hayas dicho una sola palabra. Yo ya puedo intuir tu intención. Eso yo lo puedo hacer gracias a mi sistema límbico. Okay. Mi sistema límbico me analiza tu rostro, tus gestos, y yo puedo intuirlo y yo puedo responder de forma asertiva. ¿Me dejo entender? Sí. Eso se hace automáticamente. Sí, es un automatismo cerebral. Es un automatismo cerebral gracias a nuestras redes neuronales, hasta a las conexiones del sistema de ese sistema límbico. Entonces nosotros podemos interpretar y podemos analizar qué está bien y qué está mal, y podemos tomar decisiones correctas o incorrectas. Pero también, pienso y digo, yo no puedo ser esclavo de eso. Puedo ser esclavo de mi propio automatismo sin darme cuenta si mis decisiones son correctas o incorrectas, ¿no? Creo que ese ha sido el loop de información o de cuestionamiento que me ha generado esta conversación. Si bien las personas que nos escuchan es un tema bastante amplio, pero creo que me he llevado un aprendizaje muy fuerte de cómo está construido el cerebro para dar una respuesta basada en ello, y también cómo existen diferentes mecanismos, cómo nosotros juzgamos la realidad, la percibimos, el castigo de por medio frente a lo bueno o lo malo, qué significa para cada uno de nosotros, qué es hacer el bien, qué significa ser una persona altamente moral o una persona simplemente que practica la moralidad como un eje fundamental, buscando un bienestar también común. Creo que son muchos conceptos el que hemos abordado, pero sirve muchísimo para expandir un poco más nuestra mente y darnos ideas un poco más claras. Si bien posiblemente, es mi sensación, Carlos, tú me vas a corregir ya para ir cerrando, no nos estamos llevando a un punto específico, porque tampoco creo que es mi interés que la gente se lleve un punto específico, sino que se lleve un cóctel de diferentes ideas. Definitivamente, esto es un cóctel de diferentes ideas, de muchos pensamientos, de muchas inquietudes, la verdad, porque tenemos demasiadas inquietudes, y yo creo que este es un espacio para mí hasta terapéutico, digamos. Sí, es chévere realmente conversar. Ya para cerrar, quiero agradecer a todas las personas que están hasta este momento del podcast escuchando el segundo episodio. Hemos conversado diferentes ideas sobre las conjeturas morales, qué es la moral, qué es la ética, qué es inmoralidad.
No hemos conversado qué significa ser amoral, posiblemente en algún otro episodio lo podamos profundizar, pero también llevar un poco de idea cómo se construye el cerebro basado en ello, ¿no? Para que tengamos una respuesta más positiva frente a esto. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, dejen sus preguntas, curiosidades, cuestionamientos, si quieren también su cariño o su hate, no tenemos ningún problema con ello, y nos vemos en el siguiente episodio. Genial. Gracias, bro. Hasta luego. Un abrazo a todos. Cuídense bastante.